Mi gente de No Riesgo, el día de hoy le traemos un tema muy especial en este capítulo, que lo estaba esperando hace un tiempo, porque para mí es una parte importantísima del mundo del seguro, en este caso de las aseguradoras. Muchas de ellas tienen que contratar con esta figura que es el reaseguro. Hoy vamos a aprender sobre reaseguro y le vamos a dar la bienvenida primero a mi hermano Vladimir Guzmán, que me está acompañando en el día de hoy. Un placer, el señor Luther está en el oficio, ¿verdad? Tenemos un reclamo y está ahí con un cliente importante de nosotros, pero sabemos que contamos contigo. Gracias, gracias. Unos zapatos grandes que llenar. Bueno, pero nada, yo sé que Vladimir tuvo invitado aquí en uno de los primeros capítulos. Correcto. Tuvo una excelente participación. Te llamé ahí apretadito y gracias a Dios, pues tú accediste, ¿verdad?, al llamado y estás aquí apoyándonos en el día de hoy. Y nada, el invitado que tenemos hoy tiene más de 10 años de experiencia en el sector seguro. Ha trabajado en firmas importantes de corretaje de seguro y en el sector asegurador. Y estamos al frente de nada más y nada menos que un técnico, es el señor Rafael Ledesma. ¿Cómo está, hermano? Muchas gracias por la invitación. Tuve la oportunidad de ver varios de los capítulos y te felicito por esta iniciativa y llevarle conocimiento a la gente, que es importante. Así es. Yo le agradezco mucho a Emilio Chea, mi hermano, se ha vuelto un coproductor del proyecto, porque, mira, Vladimir, tú que creo que vienes con un proyecto ahora en lo adelante. Esto se vuelve una bola de nieve. Muchas personas que ya se me han acercado a Luther en las aseguradoras pidiéndome participación en el programa, en el podcast. Eso me ayuda bastante porque tú sabes que con el día a día de las personas a veces pues no tienen tiempo o hay que agendar y es un poquito tedioso, pero ya mientras va creciendo el proyecto, sí, pues muchas personas ya lo van escuchando y se me hace más fácil ya lograr la presencia de figuras del seguro, como en este caso el señor Rafael Ledesma. No, tanto no. Yo quisiera iniciar haciéndote este comentario. Es el siguiente. Yo, para personas que no tienen mucho conocimiento, yo sé que le basta saber que el reaseguro es el seguro del seguro y que el reaseguro es una figura que entra al momento de que una aseguradora quiere emitir pólizas de una rama específica y no puede asumir el riesgo solo y tiene que contratar reaseguro fuera. O sea, yo quiero que tú me hables un poquito más técnico de ahí. Para ver, dame un concepto un poquito más técnico, que no sea el seguro del seguro, como todo el mundo se conforma. Sí, ahí con eso se resume básicamente el término de reaseguro. Sin embargo, el reaseguro es la parte más importante en la suscripción del seguro, en la capacidad que tenga una aseguradora de asumir mayores riesgos o de contratar mayores riesgos. Porque la principal limitante que tiene una aseguradora en el tema de asumir o de retener un riesgo es la misma ley de seguros. La ley de seguro estipula muy claro cuál es el monto o el porcentaje que una aseguradora puede contratar por cada riesgo, que es un 10% de su patrimonio. Entonces, en base a eso es obligatorio que todas las aseguradoras vayan a los mercados de reaseguro a gestionar el respaldo adicional. Atendiendo a eso mismo que tú acabas de plantear, entonces, ¿cuál es la necesidad del reaseguro? O sea, ¿cuál es la necesidad del reaseguro radica en un tema de soporte, de capital, de apoyo. Okay. Tú no vas a poder contratar, vamos a suponer que una aseguradora tenga un patrimonio de 5,000 millones de pesos. Un 10% son 500. Okay. 500 millones de pesos lo tiene aquí cualquier persona que tú te puedas imaginar, principalmente esas tiendas retail, dealers, hoteles, esos riesgos macro. 500 millones de pesos son menos de 10 millones de dólares, que eso
Eso en el mundo corporativo, eso no es dinero. Entonces, para tú acceder a ese tipo de riesgo y poder suscribirlo, que ahí es donde está honestamente el dinero, ahí es donde se paga prima de verdad, eso es lo que mueve la aguja, tú obligatoriamente tienes que irte a los mercados reaseguradores. En pocas palabras también, pues disminuye el riesgo financiero que pueda tener un proyecto, una aseguradora en su momento por un posible siniestro en general, en un área específica, por ejemplo, ante un huracán o tormenta, ¿verdad? Sí, exacto. Básicamente es el objetivo del artículo dentro de la ley de seguros, que es salvaguardar la exposición, la severidad que pueda hacer flaquear una aseguradora en términos financieros. Excelente. Okay. Entonces, en resumido o lo más detallado posible para que la gente lo entienda, no solamente los que trabajan en el mundo del seguro, sino aquellos que también por alguna razón deben llegar a ese punto. Entonces, ¿para qué es el reaseguro? El reaseguro es lo que le permite a la aseguradora suscribir mayores riesgos, tan sencillo como eso. Honestamente, para el público general, para nosotros que estamos en el sector, sí es importante conocer la figura del reaseguro. Pero para el público general, el reaseguro es indistinto. Indistinto. ¿Por qué? Porque no está en su escenario. No, es que los reaseguradores, no... El asegurado del reasegurador es la aseguradora. Ellos evalúan el cliente, claro, pero el cliente del reasegurador es la aseguradora. Usted lo que sí tiene que velar que la aseguradora que usted elija, la aseguradora que su asesor de riesgo le recomiende, si esté debidamente documentada, que cumpla con su índice de solvencia. Correcto. O sea, que tenga una reputación, que eso es lo que le va a garantizar a usted su patrimonio. Excelente. Eso yo una vez lo comparé, estaba hablando con Luther, con la banca. Y tú me dirás, ¿cómo así? Te digo, cuando tú eres un cliente que tiene un poquito más de conocimiento, que es un usuario, vamos a decirlo así, normal, tú sabes que a la banca tú puedes ir a la página del regulador y ver los números y demás. Y tú sabes que está respaldado por un regulador que pues tiene todas las, en este caso, normas que va a proteger tu patrimonio. Entonces, igual que el usuario o el cliente en seguro o el asegurado, ¿qué debe hacer? Pues si quiere investigar más allá, independientemente que sea indistinto, como tú dices, yo puedo decir, ok, me voy con tal aseguradora, pero tal aseguradora usa reaseguro con tal reasegurador. Entonces para yo sentirme más cómodo, puedo investigar más allá. No es lo normal en todos los usuarios, pero un usuario que sea allegado más curioso, a ti, por ejemplo, o a mi hermano aquí Vladimir, dice, bueno, vamos a investigar, vamos a irnos más profundo a ver si ese riesgo va a estar bien resguardado o respaldado. Correcto. Mira, el panel de reaseguradores que utilizan las aseguradoras es una información privilegiada, es una información confidencial de cada aseguradora. Uno puede inferir que reasegurador pudiera estar con una aseguradora, pero eso no es de conocimiento de la población general, ni siquiera de los intermediarios, porque eso es una información confidencial, vuelvo y repito, que maneja la aseguradora y es parte de su negocio. Ok, por eso es que... Ok, ahora voy aprendiendo. Entonces, por eso es que esos son contratos que se manejan por debajo de la mesa, podría decirse, no en el sentido informal, sino que se debe mantener la discreción. Por supuesto, claro. Sí. Okay. Por supuesto. Inclusive, y ahí vamos, a la diferencia que hay entre el reaseguro tiene dos partes fundamentales, o se divide fundamentalmente en dos, que es el reaseguro contractual, que es el reaseguro que le permite a la aseguradora la suscripción de riesgo de manera automática. Okay. ¿Qué significa eso? La aseguradora, como si fuera un cliente X, va donde el reasegurador y le dice, mira, yo tengo esta cartera de clientes de tantos millones de pesos, sí, con esta dispersión, con estas características, con este tipo de construcción, etcétera.
Entonces se suscriben contratos de acuerdo al riesgo que la aseguradora quiera transmitirlo, quiera pasarle. Principalmente el contrato catastrófico, que nosotros tenemos una alta exposición en la República Dominicana, los contratos de los demás ramos, transporte terrestre, transporte marítimo, todo riesgo construcción, responsabilidad civil. Entonces, la aseguradora tiene la capacidad de suscribir, el reasegurador le da una especie de carta blanca, le da una especie de autorización basado en los criterios de suscripción que tiene la aseguradora, y le dice, bajo estos parámetros que están en este contrato, igual que si fuera una póliza, tú puedes suscribir lo que tú quieras. Entonces, lo que no cabe o lo que no se adhiere a esas estipulaciones de ese contrato, entonces va al reaseguro facultativo. Esas son las dos diferencias fundamentales. Yo creo que tú estás entrando en la próxima inquietud que yo tenía, que es cuáles serían entonces los tipos de reaseguro. Creo que mencionaste uno porque... Son básicamente dos tipos de reaseguro que existen. El reaseguro contractual tiene unas variaciones y tiene una forma de contratarse, que eso ya es muy técnico. Ahí la experta en eso es mi querida ex jefa Linda Sánchez Portela, la vicepresidenta técnico de Seguro Desde que Reserva. yo oigo esa palabra de vicepresidente me asusto. Ya sé que no puede ser, es muy difícil traerla por aquí. Pero... No, imposible. Linda es una de las personas... VP para allá. No. Vamos a comprometer Nada que ver. ahora. Linda, usted le manda un correo, la llama, si yo le ayudo con esa conexión, y Linda... Ya usted se volvió parte de la producción de aquí, porque ya después que se sienta ahí tiene que seguir. No, tranquilo, que si el día que usted necesita a Linda aquí, yo me encargo de traerla. Linda es una excelente profesional, una excelente persona. Bueno, el que conozca a Linda, que esté disfrutando de este contenido, ahora mismo le escribe y le dice que el señor Ledesma la acaba de comprometer aquí con la producción. Y vendrá. Que Linda realmente es una experta a carta cabal en el tema técnico del seguro y con una especialización en reaseguro increíble. Entonces, el reaseguro contractual tiene muchas formas de contratarse, pero en manera macro, el reaseguro se divide en dos, en el contractual y en el facultativo. Entonces, el facultativo es básicamente todo lo que no cabe en el contrato, en las estipulaciones del contrato, ya sea que es una exclusión, mira que el contrato no asume o no acepta propiedades beachfront, o sea, propiedades en línea de playa, a menos de 500 metros de línea de playa. Entonces, o porque el valor asegurado es muy alto, o porque tiene esto, porque tiene aquello. Entonces, se tiene que ir a reaseguro facultativo, que es básicamente el 1 a 1. En el contractual, la aseguradora tiene carta blanca de ¿En el facultativo? No, el contractual, la aseguradora tiene carta blanca para suscribir siempre y cuando se adhiera a eso. De lo que exacto. En el facultativo tú tienes que irte riesgo a riesgo. Esa era mi función. Yo trabajé en Seguros Reservas casi 2 años como encargado de reaseguro, haciendo las gestiones facultativas de toda la zona este y las líneas corporativas. Entonces, todos esos riesgos muy específicos, entonces yo me encargaba de hacer la colocación junto con una colega, Lisette González, y entonces eso se ve 1 a 1, y eso tiene, entonces ya tú abordas reaseguradores o brokers o corredores de reaseguro que tienen acceso a otros reaseguradores para conseguir respaldo para ese riesgo. Hablando de los reaseguradores y volviendo un poquito atrás, el tema de que sería contratos, podría decirse confidenciales. Yo recuerdo que el primer libro que yo leí de seguro hablaba de Lloyds, ¿verdad? Del sindicato. Entonces, yo recuerdo que hablaban de una operación de reaseguro donde hicieron una negociación que el joven pone, o el señor en ese momento pone una servilleta, le escribe el riesgo, no sé, creo que fue, y se lo pasa así al señor, y él habla de que hicieron un negocio de buena fe en ese momento en una mesa en Lloyds.
y que fue algo que se hizo con una servilleta, recuerdo como ahora. Bueno, lo que pasa es que si nos remontamos al romanticismo del seguro, esa es una de sus principales condiciones, un contrato de buena fe. Sí, eso es lo que quiere. Y Lloyds, el sindicato de Lloyds, es un edificio muy viejo, lleno de escritorios, con gente, con suscriptores, así que se llama underwriters en inglés, donde tú ibas a hacer, ya no se maneja así, pero tú básicamente ibas y le decías, mira, yo tengo esto con esta característica, y ellos decían si te apoyaban o no. Excelente. Entonces, mencionaste en una parte, obviamente, la variedad de reaseguradores que hay. ¿Cuáles son los reaseguradores más importantes en el mercado que existen actualmente? Mira, Que se puedan depende mencionar. depende mucho del riesgo, depende mucho del tipo de cobertura que tú estés buscando. Para los ramos de daños materiales, de propiedades, a nivel mundial son Múnich, todo el mundo lo conoce, que participa mucho. Todo el re al final. Exacto. La Suiza, Hannover, está también Everest, o sea, son unos cuantos. Hay muchos que se involucran. Ya en otros ramos está General Re, en ramos, hay muchos. O sea, por cada tipo de riesgo, usualmente hay un reasegurador dedicado a ese tipo de riesgo. Es como nosotros, que en el tema del corretaje nosotros tenemos, si llegó una fianza ya sabemos por dónde nos vamos. Si llegó a veces, sabemos específicamente, porque a veces viene un oficial o un gerente que te la pone fácil, en la que de costumbre pues no te la pone tan fácil. Entonces todo va a depender del contacto que tú tengas, la confianza. Y eso obedece también el ramo. El seguro a nivel local y a nivel internacional, todo obedece a un apetito. Esa es la palabra que más le gusta apetito de riesgo. a los colegas, el apetito. Sí. De verdad que yo no la entiendo, yo no la comparto, no me gusta esa palabra. Pero dependiendo del apetito que tenga ese reasegurador, ese asegurador, tú sabes a quién tú vas a abordar para ser más eficiente en tu gestión. A eso iba realmente, porque aunque hayan varios reaseguradores importantes, intermedios, como sea que se le quiera llamar, existe el famoso apetito de riesgo. Y al principio como no lo entendía. Ahora, si lo bajamos a negociación, es obviamente a lo que yo tenga interés en darle cobertura. Correctamente. O lo que me represente negocio, porque al final son negocios. O lo que yo soy un experto también. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el tema ahora mismo de la exposición beachfront, la exposición de línea de playa catastrófica, hay reaseguradores históricos de daños materiales de propiedades que dicen, mira, a mí no me interesa ya suscribir beachfront. La exposición es muy alta y el precio es muy bajo. Porque siempre no podemos perder la perspectiva nunca de que el seguro es un negocio netamente financiero. Correcto. Todos estamos en el negocio para hacer dinero. No conozco el primer asegurador, intermediario, reasegurador que sea sin fines de lucro, ni que porque a mí me gusta él. Responsabilidad social. Yo soy un romántico del... No, nada de eso. Todo el mundo, lo que al final de la jornada quiere ver sus números en verde. Claro. Entonces los apetitos de riesgo fluctúan dependiendo de las directrices corporativas. ¿Se considera el área del Caribe como una zona desfavorable para los reaseguradores? Definitivamente. No la zona del Caribe, sino este estrecho que abarcan los huracanes. Definitivamente no es ya apetecible por los reaseguradores. En primer lugar, como te mencionaba hace un momento, es un tema financiero. La tasa o la prima que se cobra por la exposición catastrófica en la República Dominicana principalmente todavía es muy bajo para los estándares internacionales y no le hace sentido el negocio a los reaseguradores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hace sentido el monto o la utilidad
como es un negocio financiero, los reaseguradores dicen, mira, en vez de yo meter mi dinero en República Dominicana, lo voy a poner en Miami, que la tasa está a 30 por millar. Aquí la tasa más alta que yo coloqué para un hotel fue 18, 20. 18. Entonces, tú dices, bueno, pero si yo tengo la misma posición en Miami casi, porque ya casi todos los huracanes se van del lado y suben a Miami, yo prefiero poner mi dinero en Miami que ponerlo en la República Dominicana porque gano más. Tengo la misma posición y gano más. Exactamente. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una situación complicada por un tema de capacidad, porque ya no es ni siquiera el precio. Al final de la jornada, los clientes tienen que comprar la cobertura, ya sea por un tema de financiamiento, por un tema de gestión de riesgo, tienen que tener la cobertura. Lo que nos está costando ahora es la capacidad. De ahí es donde viene el expertise, el know-how, el conocimiento de los intermediarios y de los gestores de riesgo en cómo ser creativos y buscar esas alternativas que supongan una disminución de la exposición de los reaseguradores y hacerlo cómodo para ellos y también, claro, para el cliente, porque tiene que ser un win-win situation para poder colocar el 100%, que es lo que siempre necesitamos. Justamente tú, no sé si tú eres adivino o algo, porque va amarrado a la pregunta que me surge justamente de eso, que es, atendiendo a eso y viendo que obviamente este país siempre ha estado expuesto a ciclones, huracanes, etcétera, y obviamente ya el cambio climático, si se puede atribuir a eso, pues ha afectado mucho más. Entonces, atendiendo a esa delicadeza que tenemos ahora con los reaseguradores, la exposición y todo, ¿hay una aseguradora actualmente lo suficientemente sólida para poder acaparar un negocio sin necesidad de recurrir al reasegurador? Operar sin reaseguro. No, es imposible. Es imposible porque, como te comenté, la primera barrera es la ley de seguro. Correcto. Ninguna aseguradora tiene capacidad por sí misma de asumir un riesgo, un hotel, por ejemplo. O sea, estamos hablando de sumas aseguradas que exceden los 30, 40 millones de dólares. Correcto. Pero no pierda la idea. Y si me voy, por ejemplo, por la línea de solamente vehículos, como muchas aseguradoras veo que se enfocan y a veces no hacen tanto negocio en incendios y otras pólizas. Se enfocan más en vehículos, por ejemplo. Esa sí podría tener el respaldo, no, podría tener la suficiente estructura para poder responder a un ramo específico. Bueno, que eso va a depender específicamente de su patrimonio, porque es que la ley es muy clara sobre eso. Entonces, eso va a depender del patrimonio de la aseguradora. Lo que pasa es que yo escuché, escúchame y no pierda la idea, que hay una aseguradora que no tiene ningún contrato con reaseguro y solamente se enfoca en vehículos. Bueno, no la conozco, honestamente. No conozco esa situación. Depende de su patrimonio, claro. Depende de su apetito y qué más ellos tengan montado. Si tú te recuerdas, el noviembre 4, cuando aquí hubo ese aguacero, la lluvia, cómo se vio afectada esa aseguradora en ese caso, cuando aquí hubo cualquier cantidad de vehículos inundados. Y casi todo pérdida total por el hecho de... Esa aseguradora suscribe daños propios. ¿Qué porcentaje de su cartera tiene daños propios? Eso son muchas aristas muchas variables que hay que analizar para ver por qué esa aseguradora pudiera estar dentro de ese esquema. Pero no lo veo financieramente viable eso. Correcto. De hecho, si la ley lo estipula, pues es porque debe ser parte de la estructura de la aseguradora. Claro, porque ellos algo deben de tener. O sea, si su cartera, el esquema tiene que estar bien estructurado para cumplir con la ley, que es lo principal que todo ciudadano y toda empresa debe de velar. Claro. Señor Vladimir, ¿usted aprendió en el día de hoy de reaseguro entonces? Más todavía, sí, porque realmente nosotros creo que vemos la parte de reaseguro cuando nos toca colocar un riesgo
que un obviamente riesgo no es grande siempre. que podemos decir, Exacto, ¿verdad? no es siempre. Y sabemos que eso puede comprometer el patrimonio de una aseguradora y obviamente necesita ese respaldo, como Sí. te lo indicó. A nosotros como corredores nos llegan los casos, un caso grande, un bote, un barco, algo, Exacto. un jet privado, lo que sea, que llegara. Y entonces, ya la única vez que nosotros escuchamos esa palabra es cuando nos dicen, bueno, eso va a reasegurar. Y ahí Sí, uno trata de, exactamente. Ahí- uno ahí trata de va involucrarse, facultativo. pero es como tú dices, facultativo. Es como tú dices, o sea, a veces uno está ajeno y hay que esperar. Sí, a hay que ver esperar las la negociaciones de la respuesta. aseguradora y si te cotizan o no. Sí, ahí quería ya, porque sé que el tiempo es corto, exhortarle a los colegas. Siempre es bueno hacerse amigo del gerente o el director de Real Seguro, de la aseguradora con la que más usted se sienta cómodo, porque ese departamento siempre tiene una visión un poquito más amplia de qué se puede conseguir y qué no. No, de los riesgos grandes. Que Sí, al final y es lo que muchas tú dijiste veces, ahorita, muchas veces no es un riesgo grande, sino es algo que la aseguradora no tiene apetito y facultativamente lo puede gestionar. Por ejemplo, una vez trabajando en otro broker que yo trabajaba, yo conseguí cotización para unos delfines entrenados. Tú me dices, unos delfines entrenados, pero Wow. ¿cuántas veces me puede llegar a eso? Pero puede darse la oportunidad. Aquí este país está lleno de tour operadores que pudieran tener excursiones con unos caballos amaestrados, unos tigres, unos leones. O sea, poner un ejemplo, o sea, saliéndonos de la caja, el reaseguro facultativo tú puedes conseguir apoyo para todo lo que tú te puedas imaginar. Con condiciones, Lo que obviamente. sí tú tienes que tener la capacidad de pagar por esa cobertura. Correcto. Excelente. Eso es así. Pues nada, gracias de verdad, señor Ledesma, ¿verdad? Rafael, por tu tiempo. Sí, Lo para que sí te servirles. voy a comprometer es que me dijiste tras de cámara, tras bastidores, como Tras como bastidores. decía Sandy. El hecho de hablar un poco de la póliza de Cyber Risks o ciberseguridad, ¿verdad? Sí. Entonces te esperamos por aquí la semana que viene. Y nada, invitarle a ustedes que compartan este contenido, que den like, que se suscriban al canal, recordándole que eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo como comunidad. Así es. Y nada, hasta la próxima.